Sigue también y seguimos nosotros con esta serie de mensajes, de sermones en el libro de Josué. Ahora en el capítulo 4, Josué capítulo 4 del libro de Josué. Pero antes de entrar lo que es a este libro, déjenme darles algo de historia. Y quiero contarles esto que pasó en el Medio Oriente. El muro occidental, también llamado como Kotel o muro de los lamentos, es una sección del antiguo muro de contención que rodeaba el monte del templo en Jerusalén, construido durante la ampliación del segundo templo por Herodes el Grande en el siglo I antes de Cristo. En el año 70, las legiones romanas bajo el mando del general Tito destruyeron Jerusalén y el templo, cumpliéndose la profecía de Jesús que habla en Mateo capítulo 24 del 1 al 2, donde el Señor Jesucristo les dice a varios que están ahí, sus discípulos y más gente que estaba ahí, que miran estos edificios y estas murallas, y que decía que llegará el tiempo en que no habrá piedra sobre piedra y que todo será destruido. Bueno, desde entonces, este muro occidental ha sido el lugar más sagrado accesible para los judíos, pues es lo más cercano que pueden estar del antiguo lugar santísimo. Durante siglos, los judíos han acudido allí para orar, llorar, recitar los salmos, colocar notas con súplicas en sus grietas y recordar tanto la destrucción del templo como la fidelidad de Dios y su pacto. El muro no es un ídolo, sino una memoria visible del Dios que habitó en medio de su pueblo. Para muchos representa tanto el juicio como la esperanza de restauración. En Josué capítulo 3, que nosotros pudimos haber visto la semana pasada, Israel cruza milagrosamente el río Jordán. Dios detiene las aguas del río para que el pueblo pase en seco, que era un acto paralelo a lo que es el cruce del Mar Rojo en Éxodo. Josué, después ahí vemos en el mismo capítulo 3, emerge como líder confirmado por Dios. Pero ahora en el capítulo 4 que nosotros vamos a tratar el día de hoy, el Señor ordena levantar un memorial con 12 piedras del río como recordatorio del poder y fidelidad de Dios. En todo el libro de Josué vamos a ver esto como el propósito general, que Dios es fiel a sus promesas y obra poderosamente para dar descanso y herencia a su pueblo mediante un líder escogido. El libro resalta la obediencia así como medio para disfrutar las bendiciones del pacto. Así como el muro de los lamentos, el que estuvimos hablando nosotros, cumple una función muy parecida a la de las 12 piedras sacadas del Jordán de Josué capítulo 4. Ambas son testigos silenciosos, símbolos visibles de la historia de redención y del trato fiel de Dios con su pueblo. El muro no es adorado, y eso espero que así sea, que no adoren el muro, sino que apunta a un Dios que actuó, que juzga y que promete restaurar. Del mismo modo, nuestros memoriales o nuestras memorias no exaltan el objeto en sí mismo, sino al Dios que intervino en nuestra historia. Ahora sí, abra por favor sus Biblias en Josué capítulo 4, versículos del 1 al 24. Josué capítulo 4, versículos del 1 al 24. Y voy a esperar a que vengan con sus Biblias y abran sus Biblias ahí en Josué capítulo 4 del 1 al 24. Y este sermón lo titulé para que todos lo sepan, y nos vamos a dar cuenta por qué así. Tal vez alguna vez ustedes han querido hacer algo o alguien hizo algo para que todos los demás sepan por qué. Voy a leer Josué capítulo 4 del 1 al 14 primero y después vamos a seguir con el resto del capítulo. Josué 4:1 dice: Cuando todo el pueblo acabó de pasar el Jordán, el Señor le dijo a Josué: Escojan 12 hombres del pueblo, uno de cada tribu, y ordénenles: tomen 12 piedras de aquí, del medio del Jordán, del lugar
donde los pies de los sacerdotes están firmes, y llévenlas con ustedes y colóquenlas en el lugar donde han de pasar la noche. Llamó Josué a los 12 hombres que había señalado de entre los israelitas, uno de cada tribu. Y Josué les dijo: pasen delante del arca del Señor su Dios al medio del Jordán, y alce cada uno una piedra sobre su hombro, de acuerdo con el número de las tribus de los israelitas. Sea esto una señal entre ustedes, y más tarde, cuando sus hijos pregunten qué significan estas piedras para ustedes, dice el versículo 7, entonces le responderán: es que las aguas del Jordán quedaron cortadas delante del arca del pacto del Señor. Cuando ésta pasó el Jordán, las aguas del Jordán quedaron cortadas, y así que estas piedras servirán como recuerdo a los israelitas para siempre. Así lo hicieron los israelitas, tal como Josué ordenó, y alzaron 12 piedras del medio del Jordán, como el Señor dijo a Josué, según el número de las tribus de los israelitas. Las llevaron consigo al lugar donde acamparon y allí las depositaron. Versículo 9. Entonces Josué colocó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde habían estado los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y allí permanecen hasta hoy. Porque los sacerdotes que llevaban el arca estuvieron parados en medio del Jordán hasta que se cumpliera todo lo que el Señor había mandado a Josué que dijera al pueblo, de acuerdo con todo lo que Moisés había mandado a Josué. Y el pueblo se apresuró y pasó. Cuando todo el pueblo había acabado de pasar, el arca del Señor y los sacerdotes pasaron delante del pueblo. Los hijos de Rubén, los hijos de Gad, la media tribu de Manasés, pasaron en orden de batalla delante de los israelitas, tal como Moisés había dicho, como 40,000 equipados para la guerra. Pasaron delante del Señor hasta los llanos de Jericó, listos para la batalla. Y el 14, aquel día el Señor engrandeció a Josué ante los ojos de todo Israel, y le temieron, tal como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Vamos a orar. Padre, gracias Dios por el tiempo, gracias por que tú nos permites estar aquí. Ahora gracias por tu palabra y por la bendición y el privilegio que tú nos das de poderla tener en nuestras manos y leer. Ahora, Padre, que nosotros queremos recordar lo que tú hiciste con tu pueblo, pero en años pasados, y esas maravillas que tú haces, Señor, que tu nombre sea glorificado y que tú seas honrado y exaltado también el día de hoy por las maravillas que aún sigues haciendo. Gracias, Señor. Enséñanos a amarte cada día más, y que todo lo que pase en nuestras vidas, que nosotros podamos atribuírtelo para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Ahora en Josué capítulo 4, Dios instruye a los israelitas a construir un memorial con piedras tomadas del río Jordán, después de cruzar este río milagrosamente. El memorial sirve, o este recuerdo, o esta memoria sirve como un recordatorio tangible de la fidelidad de Dios y su poder, para que futuras generaciones conozcan y teman al Señor. Esto es para que otros que vienen atrás de nosotros, o de ellos, en este caso, también conozcan a Dios y teman a Dios. Este mensaje enseña que recordar las obras pasadas de Dios no es solo un ejercicio de nostalgia, sino una práctica vital que fortalece nuestra fe. La práctica de memorias no solo nos ayuda a recordar, sino que también impacta a las generaciones futuras sobre la grandeza de Dios. Y vamos nosotros ahora a los versículos del 1 al 7, y vamos a hablar del punto número 1, que es un mandato para recordar la obra de Dios. Ahora vemos un mandato para que nosotros recordemos la obra de Dios. Y estos quiero leerles los primeros versículos, que es del 1 al 3. Y no sé si tenga estos versículos del 1 al 3, pero usted puede ver en su Biblia del 1 al 3, y quiero volvérselos a leer. Cuando todo el pueblo acabó de pasar el Jordán, el Señor le dijo a Josué: escojan 12 hombres del pueblo, uno de cada tribu, y ordénenles: tomen 12 piedras de aquí
del medio del Jordán, del lugar donde los pies de los sacerdotes están firmes, y llévenlas con ustedes y colóquenlas en el lugar donde han de pasar la noche. En estos versículos del 1 al 3, Dios ordena que se tomen 12 piedras del medio del Jordán. Esto dice en el versículo 3. Quiero hablarles un poquito acerca de lo que es la palabra hebrea de piedras, que es eben. Es un símbolo de permanencia, peso y firmeza. Y dice, tomen 12 piedras y pónganlas en el lugar donde ustedes van a acampar. Dice, podrías tú tal vez con estos versículos que ya estamos nosotros tratando, considerar cómo Dios instruyó a los israelitas a construir una memoria con piedras del Jordán como un acto de obediencia y un recordatorio de su fidelidad. Primero tenían que obedecer, después se va a recordar la fidelidad de Dios. Esto inspira a identificar y establecer memorias, tal vez en tu vida, que preserven las obras poderosas de Dios y sirvan como testimonios para otros de la grandeza de Dios. No tanto lo que tú y yo pudimos haber hecho o lo que nos pasó. Y para que esas personas recuerden ese poder salvador y que ellos le den gloria a Dios. Y si seguimos con el versículo 6, dice así: sea esto una señal entre ustedes y más tarde, cuando sus hijos pregunten, ¿qué significan estas piedras para ustedes? El versículo 6 dice que las piedras serán una señal. Y esto lo quiero explicárselos un poquito más. Que en hebreo significa marca, evidencia o símbolo. Van a poner esto como una marca, como una evidencia o como un símbolo. Es lo que le estaba diciendo Dios a Josué para que le dijera al pueblo que hagan esto, no para que adoraran algo, no para que pusieran un altar y empezaran a adorar, sino que era una marca, era una evidencia o iba a simbolizar algo. Se usa frecuentemente para designar actos o cosas que apuntan a la obra de Dios. Esto era así, y esto vamos a estar viendo nosotros también en el Antiguo Testamento. Y esto pasó también como un símbolo en Génesis capítulo 9. Este capítulo 9, si después ustedes quieren leerlo, habla acerca de lo que es el diluvio. Mas después del diluvio, el Señor hizo un pacto con su pueblo, o lo que quedaba de su pueblo, lo que el Señor ya había determinado quién quedara, y puso, para que se cumpliera esa promesa o ese pacto, puso una señal o un símbolo. Y dijo también el versículo 12 de Génesis capítulo 9, dice, también dijo Dios, esta señal será pacto de que yo hago con ustedes y todo ser viviente está con ustedes por todas las generaciones. Esta es la señal del pacto que yo hago con ustedes, y es el arco iris en este caso. Ahora en Josué, regresando a Josué en el capítulo 7, dice, entonces cuando sus hijos pregunten y digan, ¿por qué ponen esto ustedes? ¿O por qué existen aquí estas piedras levantadas? Entonces ustedes le responderán, dice el versículo 7, es que las aguas del Jordán quedaron cortadas delante del arca del pacto del Señor. Cuando ésta pasó el Jordán, las aguas del Jordán quedaron cortadas. Así que estas piedras servirán como recuerdo a los israelitas para siempre, dice el versículo 7. En este versículo, lo que ellos estaban poniendo ahí para recordar o como señal, tiene la finalidad de que se diga a las futuras generaciones. Esa es la finalidad, de que alguien más pregunte que qué pasó allí, y los que quedaron vivos, de los que fueron testigos, también puedan decir, es que esto ocurrió, Dios hizo esto. Y lo que quedara grabado, tanto para ellos como para las futuras generaciones, era de que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto. Si ustedes se fijan, en el versículo 7, cuando dice Josué, dice, ¿ustedes le van a responder esto a sus hijos? Dice, es que las aguas del Jordán quedaron cortadas delante del arca del pacto del Señor. Cuando esta pasó el Jordán, el arca del pacto, ¿se acuerdan que yo les estaba explicando acerca de lo que es el arca del pacto, que simbolizaba la presencia de Dios? Bueno, para todos aquellos que tal vez el arca del pacto todavía no les queda entendido qué era, bueno, desde el Antiguo Testamento
Dios les dijo que construyeran una caja, por decirlo así, se le llama el arca, en la cual tenían que recubrirla de oro, y con 2 querubines también que estaban con sus alas, y sus alas de arriba estaban casi pegadas, y estaban volteando hacia la tapa se le llama propiciatorio, pero es la tapa del arca del pacto, donde los sacerdotes entraban a ese lugar santísimo, y cuando hacían un sacrificio para perdón de pecados, y la sangre la rociaban en el arca del pacto, entonces simbolizaba de que cuando los ángeles estaban viendo hacia abajo, la sangre de ese animalito, en este caso sacrificado, era señal de que iba a perdonar pecados, pero eso estaba apuntando a Cristo. La sangre de Cristo es la que iba a perdonar pecados. Adentro del arca del pacto estaban también guardados lo que es el maná, cuando la comida que Dios le dio al pueblo de Israel en la peregrinación en el Éxodo, la vara de Aarón y las piedras de los 10 mandamientos, la ley. Ahí ese es el arca del pacto. Entonces, esa es la que llevaban los levitas o los sacerdotes para cruzar el pacto, pero representaba la presencia de Dios. Era una representación de la presencia de Dios. Entonces, cuando yo les digo que se fijen aquí en el versículo 7, dice, ¿qué le tenían que responder a los niños o a sus hijos? ¿Por qué miraban esas piedras ahí? Dice, es que las aguas del Jordán quedaron cortadas delante del arca del pacto. Ahí está hablando el arca del pacto. Cuando pasó el Jordán, el arca, las aguas del Jordán quedaron cortadas. No, aquí al menos en este versículo no se está hablando de que les recordaran de que el pueblo también pasó, sino que más importante todavía era la presencia de Dios todavía. O sea, no tanto está la importancia en el pueblo o en nosotros, sino en las maravillas de Dios, o lo que Dios está haciendo, o lo que Dios hizo. Y muchas veces nosotros nos vamos a recordar lo que Dios hizo en nosotros o en alguien más, que no está mal recordar, pero no demos la gloria o la honra a lo que esta persona está haciendo, sino a Dios, porque Dios lo hizo. No fueron los méritos de estas personas, ni míos tampoco. ¿Estamos bien? En estos versículos los israelitas reciben instrucciones claras de levantar piedras que sirvan como un recordatorio del milagro del cruce del Jordán. Estas acciones funcionan como testimonio visible para las generaciones que vienen atrás de nosotros, atrás de ellos en ese caso, ayudando a fortalecer la fe y la confianza en Dios. Debemos de reflexionar sobre cómo podemos erigir en nuestras vidas testimonios que simbolicen y celebren las intervenciones de Dios. Gracias, mi hermano. Mi hermano, muchas gracias. Veamos la importancia de contar las maravillas de Dios a los hijos. Ok. Dice en Éxodo, esto está atrás todavía, muchos años atrás todavía, dice Éxodo 12, del 22 al 27, dice, y cuando sus hijos les pregunten qué significa este rito para ustedes, dice el versículo 27, ustedes le dirán, es un sacrificio de la Pascua al Señor, el cual pasó de largo las casas de los israelitas en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas, y el pueblo se postró y adoró. Esto también que pasó en la primera Pascua, en el Éxodo, dice, lo van a recordar, pero es para que ustedes también lo platiquen y lo digan a las generaciones futuras, pero es para que ese pueblo o los que escuchen se postren y adoren. Ahora vamos a ver otro pasaje en Deuteronomio del 6 al 9. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Esto ya lo está diciendo Deuteronomio, cuando Moisés era líder. Dice, las enseñarás diligentemente a tus hijos.
Hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, en todas partes. Tú lo tienes que decir a las nuevas generaciones qué es lo que Dios hizo o cuáles son las maravillas de Dios. Lo tienen que saber. Si nosotros lo sabemos, lo tienen que saber. Contar a los hijos las obras de Dios es muy importante. Miren lo que dice Salmo 78, del 4 al 7. No lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que Él hizo. Porque Él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñarán a sus hijos, para que la generación venidera lo supiera, aún los hijos que habían de nacer todavía, aún todos los que no estaban todavía. Y estos se levantarán y lo contarán a sus hijos. Aún estos hijos van a contarlo a sus hijos, y los que todavía no nacen van a contarlo también a sus hijos. Deben contarlo también. Generación tras generación. Para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos. ¿Para qué? Para que ellos pongan la confianza en Dios. Ahora la pregunta aquí es, ¿tenemos memorias en tu vida o en mi vida que te recuerden lo que Dios ha hecho por ti? ¿Recuerdas tú qué Dios ha hecho por ti? Bueno, eso nosotros lo tenemos que decir, pero darle la gloria a Dios. ¿Cómo estás transmitiendo a las futuras generaciones lo que Dios ha hecho en tu vida y en tu iglesia? ¿Cómo lo estamos transmitiendo a ellos? Los creyentes deben establecer formas concretas de recordar y transmitir las obras de Dios, tener como diarios espirituales tal vez, aunque no es mucho en nuestra cultura, cultos y celebraciones familiares y un discipulado intencional con nuestros hijos. Tenemos que hacerlo. Ahora ya vamos a ver la obediencia y la reverencia, y esto es el punto número 2 de este mensaje, y están en los versículos del 8 al 14. Y no lo tengo aquí, pero ustedes lo leanlo en su Biblia, ahí en el capítulo 4 de Josué, del 8 al 14. Entonces ya vamos a ver si el pueblo obedeció y reverenció. Dice el 8, así lo hicieron los israelitas, tal como Josué ordenó. Y alzaron 12 piedras del medio del Jordán, como el Señor dijo a Josué, según el número de las tribus de los israelitas. Las llevaron consigo al lugar donde acamparon y allí las depositaron. Entonces Josué colocó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde habían estado los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y allí permanecen hasta hoy. Porque los sacerdotes que llevaban el arca estuvieron parados del medio del Jordán hasta que se cumpliera todo lo que el Señor había mandado a Josué que dijera al pueblo, de acuerdo con todo lo que Moisés había mandado a Josué. Y el pueblo se apresuró y pasó. Cuando todo el pueblo había acabado de pasar, dice el versículo 11, el arca del Señor y los sacerdotes pasaron delante del pueblo. Los hijos de Rubén, los hijos de Gad, la media tribu de Manasés, pasaron en orden de batalla delante de los israelitas, tal como Moisés lo había dicho. Son como 40,000 equipados para la guerra, pasaron delante del Señor hacia los llanos de Jericó, listos para la batalla. Y el versículo 14 dice, aquel día el Señor engrandeció a Josué ante los ojos de Israel, de todo Israel, y le temieron, tal como había temido a Moisés todos los días de su vida. Vamos a analizar solamente algunos versículos de este punto, y vamos a ver el número 8. En el número 8, el pueblo obedece. En el versículo número 8, el pueblo obedece, dice como Jehová lo había mandado, mostrando obediencia exacta. El verbo mandar es sabá, que implica autoridad divina vinculante, o sea que es intencional, una autoridad divina. Y en el versículo 10, quiero leérselo, dice, porque los sacerdotes que llevaban el arca estuvieron parados del medio del Jordán hasta que se cumpliera todo lo que el Señor había mandado a Josué.
que dijera al pueblo, de acuerdo con todo lo que Moisés había mandado a Josué. Y el pueblo se apresuró y pasó. El pueblo obedeció en esta ocasión. Y el pueblo obedece. Y eso es parte de que lo que nosotros tenemos que hacer para que nosotros podamos tener una memoria y poder tener algo que recuerda y que algo que vamos a traspasarle a las generaciones futuras. Bueno, tuvo que haber sido un acto también de obediencia a Dios. Se tuvo que obedecer. Y ese acto de obediencia y reverencia a Dios es lo que nosotros tenemos que transmitir a las generaciones que vienen para que ellos también obedezcan y sean obedientes a Dios y también para que ellos puedan darle honor y exalten a Dios. El versículo 10, los sacerdotes permanecen en medio del Jordán hasta que todo lo que Dios había mandado se haya cumplido, dice, se había cumplido. No se movieron hasta que todo lo que Dios le dijo a Moisés, todo lo que Dios prometió se cumpliera, y no se movieron ellos. Ahí estuvieron, ahí en medio. En el versículo 11, cuando todo el pueblo había acabado de pasar, el arca del Señor y los sacerdotes pasaron delante del pueblo. Ahora sí, una vez que ya todos acaban de pasar, bueno, pues ya pasa también lo que es el arca también. Y pasaron delante del pueblo. Pero algo sucedió también una vez más allí. Ahora Dios, engrandeciendo también a Josué por la obediencia también y para que el pueblo también pueda ver, este líder no solamente fue un líder que se levantó solito o entre ustedes se nombró, sino que era un líder escogido por Dios. Y en el versículo 14 dice que aquel día el Señor engrandeció a Josué ante los ojos de todo Israel. Lo engrandece, Dios engrandece. Dios da autoridad. Y Dios da ese lugar que tienes tú que tener y que yo tengo que tener. Y Él se encargará de que los demás personas que tú tienes a tu alrededor, que tú tienes en tu círculo de influencia, te sigan. Porque tú quieres hacer esto, porque tú quieres obedecer, porque tú quieres reverenciar a Dios, quieres adorar a Dios, quieres agradar a Dios. El Señor te va a engrandecer. Y las generaciones te van a creer. Las generaciones van a ver esto con un respeto. Porque la autoridad con la que tú platicas, con la que tú hablas, no es la tuya, sino que es la autoridad de Dios. En el versículo 14 destaca que Jehová engrandeció a Josué. La palabra aquí engrandecer es gadal, que también se usa para engrandecer el nombre de Dios en Salmo 34:3. Y ahorita vamos a ver este salmo. Lo que implica que Dios está colocando a Josué en una posición visible de autoridad espiritual. Y Dios lo coloca en una posición visible de una autoridad espiritual. Él se encarga, Dios se encarga. Este es el Salmo 34:3, en la cual esta es la misma palabra que se pone aquí para engrandecer. Y dice, engrandezcan al Señor conmigo, exaltemos aún a su nombre. En este Salmo, esa es la palabra que es engrandecer. Entonces el Señor se va, así como nosotros podemos adorar y exaltar el nombre de Dios y podemos decir, Él es grande. Bueno, Dios se encarga también de engrandecer a quien Él quiere. Por su vida, su obediencia, su fidelidad, su misericordia, su gracia y su amor. ¿Por qué engrandece a algunos Dios? En Deuteronomio 34:9 vemos que Josué, hijo de Nun, en este caso Josué todavía estaba bajo el mando o bajo el liderato de Moisés, estaba lleno del Espíritu Santo porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los israelitas le escucharon e hicieron tal como el Señor había mandado a Moisés y respetan a Josué. Porque fue puesto por Dios. Y porque el liderazgo también, en este sentido, Moisés obedece también a Dios y también ora y también atribuye y también le da esa parte de autoridad también que humanamente tenemos y se la transmite a Josué. Y le está pasando a una generación también más. Así como nosotros podemos pasar las memorias que tenemos a nuestros hijos o poder contar las maravillas que Dios ha hecho a nuestros hijos, también se pasa el legado el legado espiritual de liderazgo.
también se transmite. Como un hijo que sigue con precisión las instrucciones del Padre para construir algo importante, así Israel al menos en esta vez obedece con reverencia. Y les digo en esta vez porque el pueblo también tuvo muchas otras partes que desobedeció y se puso en rebeldía. Quiero hablarles de un monumento, y esto ya pasó hace poco tiempo, hace algunos años, un monumento que se erigió o se levantó en memoria de Martin Luther King Jr., inaugurado en el 2011 en el National Mall de Washington, D.C., no solo honra la vida, legado y lucha por la justicia del pastor bautista, este fue un pastor bautista y líder del movimiento por los derechos civiles aquí en Estados Unidos. No solamente honra eso, sino que lo que él representó o representaba en esa lucha que él hacía o en ese movimiento, que era la justicia, libertad y la fuerza transformadora de la fe. El monumento está construido a partir de una imagen tomada directamente de una frase pronunciada por Martin Luther King en su famoso discurso que él tuvo, que se llamó I Have a Dream, o Yo tengo un sueño, de 1963, donde esta frase, él la dijo allí en ese discurso y dice: de la montaña de la desesperación, una piedra de esperanza. De ahí se forma y se erige este monumento de esta frase. Estas palabras están esculpidas en una gran piedra de granito de más de 9 metros de altura. La estatua de Martin Luther King aparece o emerge como una piedra de esperanza separada de una enorme montaña de desesperación. Es un monumento profundamente simbólico, y esto simboliza desde la opresión, la justicia y el sufrimiento, se levanta un testimonio de fe, coraje y esperanza duradera. Eso es lo que están transmitiendo en este mensaje. En Josué capítulo 4, Dios ordenó levantar un monumento de piedras desde el profundo del río Jordán, que recogieran las piedras como memoria de la fidelidad divina que hizo posible lo imposible: cruzar en río en plena crecida, en río cuando estaba lo más grande posible o lo más inundado, por así decirlo. Esas piedras eran señales visibles de que Dios había abierto camino donde no lo había, porque Dios abrió camino donde no había. Una piedra, un testimonio. Y Él puso eso para que recordáramos, es que aquí Dios abrió camino donde no había ni un camino. Del mismo modo, el monumento a Martin Luther King Jr. recuerda una intervención providencial en medio de la historia. Dios usó a un siervo suyo, un hombre de fe, para abrir camino en medio del río de la injusticia racial en ese entonces. El monumento no solo honra a King, sino que testifica a futuras generaciones que Dios puede sacar justicia de la opresión, libertad del cautiverio, esperanza de la desesperación. En este caso, aquí en Josué, el pueblo de Israel podía mirar las piedras de Gilgal en esta área, en esta ciudad, y recordar que Dios actuó aquí, Dios obró aquí. Del mismo modo, los visitantes al monumento de King pueden mirar esa piedra tallada y decir: Dios levantó un hombre para hablar en nombre de los que no tenían voz. No fue solo un movimiento político, social. Fue, como King mismo dijo, una expresión del llamado de Dios a vivir conforme a su justicia. Y eso lo dijo King. Es una expresión del llamado de Dios a vivir conforme a la justicia de Dios. El mayor monumento de esperanza no es de piedra, sino de carne y sangre para nosotros el día de hoy. Es Jesucristo crucificado y resucitado. Es el mayor monumento que nosotros podemos tener hoy. Es la roca eterna. Es la piedra desechada por los hombres que vino a ser cabeza del ángulo. Y esto lo vemos desde el Antiguo Testamento profetizado aquí, el Señor Jesucristo, que dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo.
un salmo mesiánico. Pero ya en Primera de Pedro, a ver si alcanzan a leer esto, pero si no ustedes lo pueden ver después. Primera carta de Pedro, capítulo 2, del 4 al 7, dice el versículo 4, y viniendo a él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también ustedes como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura. Yo pongo en Sión una piedra escogida, una piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para ustedes lo que creen, para ustedes los que creen, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Esa piedra, Jesucristo mismo, que está profetizado, muchos lo desecharon, pero esa piedra ha venido a ser la piedra del ángulo, se ha convertido la piedra angular. Y en aquellos tiempos, cuando construían, hacían construcciones o edificios, en aquellos tiempos, la piedra angular era como la viga o la que iba a sostener el edificio, por así decirlo. Si no tenían esa piedra angular o esa viga en la cual se sostenía el edificio estaba propenso que en cualquier momento algo de movimiento se cayera. Entonces esa piedra angular vino a ser Jesucristo, porque por esa piedra nosotros, o por esa roca, es que nosotros podemos tener la salvación. Es que nosotros podemos ser perdonados por nuestros pecados. Sin esa piedra, como muchos la desecharon, no podemos nosotros ser salvos. Y esa es nuestra piedra el día de hoy. Ese es nuestro, el monumento que nosotros tenemos el día de hoy. Jesús es la piedra viva que se levanta de la tumba, no de la montaña de desesperación, así como lo estaba diciendo Martin Luther King, sino del valle de la misma muerte se levanta para traer vida eterna a quienes creen en Él. Ese es Jesucristo. Ahora, ¿estás obedeciendo a Dios completamente o solo en lo que te es conveniente? ¿Cómo está tu obediencia ante Dios? ¿Modelas obediencia para aquellos a quienes tú discipulas o lideras? Dios honra a los líderes que le obedecen y al pueblo que sigue sus instrucciones fielmente. La obediencia no es negociable, es una expresión de fe y adoración. No puede haber un discípulo de Cristo desobediente o que siempre esté en desobediencia. La obediencia no se va a negociar. Va a decir, bueno, si tú me das esto, pues entonces no voy a obedecer. No, es una expresión de fe y adoración, y el cristiano lo va a hacer. Va a vivir en obediencia. Lo que Josué hizo con esta memoria, o este memorial, no solo recordaba la fidelidad de Dios, sino que también promovía obediencia reverente en el día a día. Ellos decían esas piedras, y cuando nosotros le digamos lo que Dios hizo, no solamente es como para que recuerden y se llenen de nostalgia, qué grande es Dios. No solamente era eso, sino para que día a día tú estuvieras obedeciendo y fueras fiel a Dios. Tal vez estos versículos nos instruyan a vivir de una manera en que nuestros actos cotidianos reflejen la grandeza de Dios en nuestra vida diaria. Eso debe de ser diario, todos los días, todos los días. Por último, quiero leerles estos últimos versículos y quiero recordarles una vez más, porque también ahí Dios lo volvió a recordar también, y lo vemos en los versículos del 15 al 24, que este testimonio era para una generación futura. ¿Por qué es tan importante que nosotros demos testimonio a las generaciones futuras? Porque ellos van a quedar, ellos van a ser los próximos líderes, ellos van a ser los próximos que van a predicar. Ellos van a ser los próximos que van a adorar a Dios y que van a darle la gloria a Dios. Nosotros, en un tiempo más, tal vez ya no estaremos aquí, pero las generaciones que vienen van a estar. Porque si ustedes se fijan, que también el mundo se encarga y se está encargando de generaciones desde atrás, pasadas o décadas atrás, de adoctrinar a los niños.
que ahorita muchos de esos niños ya son ancianos, ya son adultos. Pero el mundo se encargó de adoctrinarlos como quería, como le convenía, como más pudieran rechazar a Dios. Por eso es que ahorita nosotros estamos viviendo en una cultura que prácticamente se ha olvidado de Dios. ¿Quién se acuerda? ¿Quién dice? ¿Quién habla de las maravillas de Dios? Vea usted a su alrededor, sus amistades, con los que usted está allí conviviendo. ¿Quién está hablando de las maravillas de Dios? Se han olvidado. Por eso es bien importante que nosotros recordemos y que lo llevemos y lo transmitamos a la generación que viene. Dice los versículos del 15 al 24, y esto los puede ver ahí usted en su Biblia porque está un poco largo. Y dice, entonces el versículo 15 dice, entonces el Señor habló a Josué, ordena a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio, que suban del Jordán. Y Josué dio órdenes a los sacerdotes y les dijo, suban del Jordán. Y cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor subieron del medio del Jordán y las plantas de los pies de los sacerdotes salieron a tierra seca, las aguas del Jordán volvieron a su lugar y corrieron sobre todas sus riberas como antes. El pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y aquellas 12 piedras que habían sacado del Jordán, Josué las erigió en Gilgal. Entonces habló a los israelitas, cuando sus hijos pregunten, aquí está una vez más, cuando sus hijos pregunten a sus padres el día de mañana qué significan estas piedras, entonces se lo explicarán a sus hijos y les dirán, Israel cruzó este Jordán en tierra seca, porque el Señor su Dios secó las aguas del Jordán delante de ustedes hasta que pasaron, tal como el Señor su Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual Él secó delante de nosotros hasta que pasamos. Y por último el versículo 24, para que todos los pueblos de la tierra conozcan la mano del Señor, que la mano del Señor es poderosa, a fin de que ustedes teman al Señor su Dios para siempre. Y de aquí salió el título del sermón, porque dice aquí, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano del Señor es poderoso, para que todos sepan. ¿Con el fin de qué? A fin de que ustedes teman al Señor su Dios para siempre, para que hubiera temor de Dios. En el capítulo 3, y esto lo vimos la semana pasada, pero el capítulo 3 termina con este versículo. Dice, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor estuvieron en tierra seca en medio del Jordán, mientras que todo Israel cruzaba sobre la tierra hasta que todo el pueblo acabó de pasar el Jordán. Así se acabó esa historia en el capítulo 3, pero en el capítulo 4 vemos que las aguas del Jordán todavía no se cerraban, sino nomás habían pasado. Entonces dice en estos versículos que las aguas del Jordán se cerraron esta vez, cuando acabaron de pasar. Dice el versículo 18, dice, y cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor subieron del medio del Jordán y las plantas de los pies de los sacerdotes salieron a tierra seca, las aguas del Jordán volvieron a su lugar y corrieron sobre todas sus riberas como antes, y las aguas regresaron a su lugar. Pero aquí viene la instrucción una vez más para la nueva generación. Y con esto terminamos. En el capítulo 4, del 19 al 24, dice que cuando el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriente de Jericó, y aquellas 12 piedras que habían sacado del Jordán, y aquellas 12 piedras que habían sacado del Jordán, Josué las erigió en Gilgal. Entonces ya en el versículo 21 dice, cuando sus hijos pregunten a sus padres el día de mañana qué significan estas piedras, ustedes lo explicarán a sus hijos y les dirán, Israel cruzó este Jordán en tierra seca. Aquí habla, ya el pueblo cruzó en tierra seca. Sí, hablen que el pueblo cruzó, pero nosotros habíamos visto en el capítulo 7 hace un momento que el arca del pueblo cruzó. Y eso es lo que le van a decir. Dios lo hizo y representaba la presencia de Dios.
¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no somos los más importantes, nosotros no somos los protagonistas de este mundo, sino es Dios el autor y el protagonista es Dios. Y nosotros estamos aquí porque Él quiere que estemos, porque Él quiso que estuviéramos, que existiéramos y que fuéramos parte de esa historia, de la historia de redención. Pero es Dios el principal de la historia. Estos versículos nos invitan a testificar de la obra de Dios, transformando nuestras vidas en relatos vivientes que inspiren a otros a buscar el propósito de Dios, que inspiren a otros a buscar el propósito de Dios en salvar al pecador. Ese es el propósito de Dios, redimir al pecador. Entonces nosotros tenemos que ser usados para ese propósito de Dios. El versículo 24 es el último, para que todos sepan. Ese es el mensaje de hoy. Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Dios es poderoso. Y creo que muchos, y aquí en este lugar y en otros lugares, en otros países, muchos no saben esto. Muchos piensan que Dios no es poderoso, que Dios no existe tal vez. Pero esto es a fin que conozcan esto para que ellos teman a Dios para siempre. Aquí se explica la razón del milagro y de la memoria por la cual Josué les dice, pongan esas piedras ahí para que les pregunten, para que sus hijos les pregunten. La palabra aquí, temor, cuando dice que para que todos teman, en este versículo 24 es yaré, que implica reverencia profunda. Dios realiza sus obras no solo para beneficio del pueblo, no solo para beneficiarnos, sino para que las naciones teman su nombre. Y Dios lo hace de esta manera. Quiero que recordemos algo. Y quiero que recuerdes este versículo de Éxodo 9. Que te lo voy a leer y luego te voy a explicar un poco el contexto. Dice, pero en verdad, por esta razón te he permitido permanecer, para mostrarte mi poder y para proclamar mi nombre por toda la tierra. Aquí se refiere, o el pasaje está hablando acerca de Faraón y de Egipto. Y no estaban entendiendo, no estaban obedeciendo, por decirlo así, no estaban dejando al pueblo de Israel a salir de la tierra de Egipto, aún viendo las plagas, todas esas plagas. Esto es el contexto. Pero ¿por qué entonces Dios permitió eso? ¿Por qué no con una plaga? No tuvo nomás con una plaga. O imagínense que Dios simplemente los haya exterminado a Faraón y Egipto, los extermina, los acaba y ya quedan libres. Váyanse, el pueblo de Israel. No, por esta razón. Dice, pero en verdad por esta razón te he permitido permanecer, no te he acabado. Porque si Dios quiere, te fulmina, te acaba. Pero no te he acabado, te he permitido permanecer para mostrarte mi poder y para proclamar mi nombre por toda la tierra. Por eso es que ustedes pueden ver hoy todavía en día que muchos impíos están prosperando. Ustedes pueden ver eso. ¿Cuántos no pueden ver a su alrededor impíos, rebeldes, desobedientes, que no creen en Dios, ateos que no creen en Dios, o que blasfeman ante Dios, y los ven, y nosotros a nuestros ojos los vemos prosperando? Por esta razón. Y porque Dios nos manda que estemos quietos. Cuando veamos esto, está quietos, sepan que yo soy Dios. Tranquilos, espérense, está quietos. Exaltado seré entre las naciones y exaltado seré en la tierra. Dios va a ser exaltado, a final de cuentas. Porque también vemos en Filipenses al final que también toda rodilla se doblará ante Él, al final de todo. Y un versículo más de apoyo vemos en Mateo 5, donde el Señor está hablando, es en el Sermón del Monte, y donde Él acaba de decirles que sean luz y sal en la tierra. Dice aquí en el 16, así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones, fíjense, para que vean sus buenas acciones, pero ¿para qué? Y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. ¿Para qué nosotros vamos a hacer buenas acciones o vamos a hacer buenas obras?
¿Para qué? Si no vamos a ser salvos por las obras. No somos salvos por las buenas obras. Somos salvos por la fe en Cristo Jesús, por gracia. Pero es para que los demás glorifiquen a Dios que está en los cielos. El testimonio del creyente no solo es personal, sino misionero. Ese testimonio de usted y el mío hoy no solamente es personal, no solamente es, a ver, tu testimonio personal, no, es un testimonio misionero. Vamos a tener lo que expresar para que otros puedan glorificar a Dios y teman a Dios y crean en Dios. Es un testimonio misionero, el testimonio de cada uno de los que creen. Vivimos vidas que apuntan al Dios glorioso que salva, guía y transforma. Por eso vivimos nosotros. Ahora, ¿qué impacto tiene mi vida sobre los no creyentes que me rodean? Preguntémonos eso. ¿Qué impacto tiene mi vida hacia los demás? ¿Refleja mi testimonio el poder y la gloria de Dios? ¿Está reflejando tu testimonio el poder y la gloria de Dios? ¿O cómo ven los demás que te conocen? Nosotros como cristianos no necesitamos viajar a Jerusalén para ver piedras, como lo hacen tal vez algunos judíos, tienen ese privilegio. Tenemos algo mejor nosotros el día de hoy, la cruz de Cristo, la roca eterna, la roca de salvación, el mayor memorial de todos los tiempos, donde Dios mostró su poder para salvar y estableció su pacto eterno en Cristo Jesús. Y quiero acabar con lo que dijo este doctor R.C. Sproul, hablando de este pasaje de Josué capítulo 4, y donde él dice, no eran las piedras las que hablaban, sino la historia detrás de ellas. Un Dios santo que cumple lo que promete. Y esto dijo R.C. Sproul. Él acaba de morir en el 2017, y era aquí, de Estados Unidos. Era un predicador y teólogo aquí de Estados Unidos. Por último, quiero decirte que Josué 4, capítulo 4, no es simplemente una historia de piedras o de rituales antiguos. No, cuando lo leas no solamente es así. Es un llamado a no olvidar quién es Dios. Y velo de esa manera cuando leas esto. Lo que ha hecho y lo que espera de su pueblo. Y esto nos recuerda el capítulo 4. Recordar la fidelidad de Dios, obedecer con reverencia, vivir como testigos ante el mundo. Esto es lo que nos recuerda este pasaje. Dios sigue levantando memorias vivientes. Aquí mismo yo veo varias. Creyentes que no solo recuerdan, sino que viven lo que Dios ha hecho por ellos. Y lo están viviendo. Como iglesia somos llamados a ser un pueblo que proclama su poder con fidelidad y humildad. Quiero que incline su rostro, por favor, y quiero orar. Padre, gracias Dios por el tiempo que tú nos das. Gracias por tu amor. Gracias por lo que tú hiciste. Y porque fueron maravillas que nosotros podemos leer lo que tú hiciste aquí desde el Antiguo Testamento y en este capítulo 4 de Josué. Pero Señor, tú sigues haciendo maravillas. Padre, que tú nos sorprendas. Y que eso, Padre, pueda ocasionar que nosotros te demos la gloria a ti. Que nosotros podamos exaltar tu nombre y podamos proclamarlo hacia los demás que nos rodean, hacia nuestros hijos, para que también nuestros hijos se lo digan a nuestros nietos y para que así una generación tras otra generación siga adorando tu nombre y glorificando tu nombre. Perdónanos nuestros pecados, perdónanos porque tal vez nosotros no lo habíamos visto de esta manera y porque tal vez todas aquellas cosas que tal vez tú hiciste lo habíamos atribuido tal vez a que nosotros nos estábamos portando bien o a que nosotros lo merecíamos o que nosotros teníamos que haber tenido eso porque ya habíamos pasado momentos difíciles y ya habíamos sufrido y que nos tocaba, por decirlo así, las cosas buenas. Perdónanos por eso, pero que la gloria sea para ti y la honra de aquí en adelante. Ayúdanos, mi Dios. Perdona a cada uno de los que estamos aquí y que tu nombre sea exaltado para siempre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.